Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro. En esta ocasión vamos a hablar sobre los ecosistemas de viñedos con una visión sistémica. Esto es una propuesta que estamos haciendo complementaria a la plataforma de gestión de los viñedos que está promoviendo la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato. Precisamente se ha presentado esta propuesta, esta plataforma, justo el 6 de noviembre y nosotros con esta presentación lo que tratamos de hacer es complementar esta propuesta de gestión para todos los viñedos y todos los actores del turismo que intervienen en torno a los viñedos en los municipios básicamente de San Felipe, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, Comonfort y San Miguel de Allende. La idea es que no perdamos de vista el contexto todo, el entorno medioambiental de lo que representan los ecosistemas en esta parte de la cuenca alta del río Laja. De ahí va la presentación. Vamos empezando, si pasamos a la siguiente con las definiciones, vamos viendo qué cosa es un ecosistema y a partir de esto podemos explorar la idea de los ecosistemas de los viñedos en la subcuenca alta del río Laja. Y pasamos a la siguiente, por favor. Recuerden que hemos insistido mucho que el contexto o el medio ambiente en general se ha desarrollado en una evolución de tiempo y espacio desde la hipótesis del Big Bang del universo, esto que ocurrió hace cerca de 14,000 millones de años atrás. Y desde entonces, esta energía, parte contenida, parte cinética, dinámica, ha estado en perpetua evolución. Pero ya con la llegada de los seres vivos y más con la llegada de los seres vivos sociales, hemos agregado las circunstancias a este tiempo y espacio milenario, se agregan las circunstancias humanas que son las de gobernanza, economía, sociedad, cultura y ecología. Si pasamos a la siguiente, podemos describir esto muy rápidamente a partir de que todo ocurre en tiempo y espacio, pero con diferentes circunstancias. Y las primeras circunstancias, si pasamos a la siguiente, es precisamente la interacción de los seres vivos, en este caso nosotros como especie Homo sapiens, en este espacio de la frontera tierra adentro, en este espacio de la subcuenca alta del río Laja, a través de los últimos 2500 años, pues hemos tenido unas interacciones con precisamente los seres vivos y los seres no vivos que están en nuestro entorno. A partir de esto, vamos a tener entonces los aspectos culturales y el ser humano ha ido impactando poco a poco estos ecosistemas naturales originales, creando básicamente tres ecosistemas artificiales. Unos de ellos son los ecosistemas urbanos. El siguiente ecosistema que podemos mencionar es precisamente el ecosistema en torno a la agricultura, que dio origen, por cierto, a la civilización en Mesoamérica hace 9,000 años en muchos puntos, y en esta zona de la frontera tierra adentro hace aproximadamente 2,500 años. Y si pasamos a la siguiente, con todo esto vamos a tener entonces la ecología, la cultura, como parte de estos impactos. Y a partir de esto, hasta la fecha, cuando un visitante ser humano visita otro espacio, en estos tiempos que hoy compartimos todos, pues bueno, a lo que van básicamente es a tratar de tener experiencias en una ecología y en un ámbito cultural diferente al de ellos. Si pasamos a la siguiente, a esto hay que agregar además toda la estructura de la sociedad como la vamos teniendo y nos faltarían mencionar dos circunstancias más. Pasamos a la siguiente, por favor, que sería la administración de los recursos o la economía en diferentes ciclos, en diferentes tiempos, en estos espacios específicos. Y por último, no más importante, vamos a pasar a la siguiente, tenemos la gobernanza. Y a partir de estas 5 circunstancias y en tiempo y espacio, tenemos el contexto, tenemos el medio ambiente, tenemos todo lo que nos rodea. Los ecosistemas van a ser las relaciones de seres no vivos y vivos en relación a especies
vivas específicas. ¿Sí podemos hablar de un ecosistema de seres humanos en esta frontera tierra adentro? Claro que sí. Y también lo mismo podemos hablar de mencionar un ecosistema en torno a los viñedos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor, nada más para recordar que en ese sentido tenemos que el turista, el visitante, el que viene de otros lugares, básicamente visita otro espacio en algún tiempo específico para tratar de estar en otro ámbito ecológico y con otro tipo de cultura. Esto va a ser bien interesante que lo podamos visualizar y que lo podamos conceptualizar. Hay otro esquema que pasamos a la siguiente, que me gustaría compartir con ustedes, que es precisamente el de cómo vamos nosotros formando los sistemas de creencias a partir de mitos y rituales. Pero si pasamos a la siguiente, ¿qué hay detrás de un mito y un ritual? ¿Qué hay detrás de la religión? Pasamos a la siguiente, por favor. Y por lo que podemos ver es que atrás de todo esto está la ciencia, está la razón que si se está reforzando con rituales periódicos, pues vamos a tener métodos y técnicas que nos va a dar precisamente lo que para el grueso de la población, pues es precisamente el sistema de creencias o, como nos lo enseñaron desde Occidente, el sistema de religiones. Por eso es importante tratar de esquematizar esto de los ecosistemas en torno al ecosistema de los viñedos en el alto río Laja, y a partir de esto entender que si bien hay ciertos sistemas de creencias o incluso sistemas de marketing en torno a mitos y rituales, detrás de esto va a haber toda una razón puesta a través de sistemas metodológicos y técnica para que a partir de esta ciencia estemos revisando estos ecosistemas. Vamos a pasar a la siguiente, recordando que la base de todo esto pues van a ser precisamente esta relación entre los ecosistemas. Pasamos al siguiente y vamos comenzando con una definición muy genérica de lo que es un ecosistema en ciencias naturales, en biologías, en ecología. Y un ecosistema, pues bueno, va a ser una unidad natural formada por todos los seres vivos, biocénesis, que habitan un área determinado y el medio físico, biotopo, con el que interactúan. De esta forma tenemos, por ejemplo, el bosque templado de San Miguel de Allende hacia el sur, y de San Miguel de Allende hacia el norte tenemos el matorral bajo Crassicaule como ecosistema. En otras palabras, es la relación dinámica entre los organismos y su entorno, donde circula energía y se reciclan nutrientes. Ahora, ya si nos vamos más específico, pues sí, podemos hablar porque ya son bastantes de estos ecosistemas artificiales agrícolas que hoy tienen viñedos. Y si pasamos a la siguiente, vamos a ver cuáles son los componentes de los ecosistemas. Básicamente tenemos factores vivos, plantas, animales, hongos, bacterias, líquenes, etcétera. Y el segundo, vamos a tener factores sin vida, no vivos, abióticos, como rocas, como agua, como aire, etcétera. Y por otro lado vamos a tener luz solar, temperatura, agua, suelo, mineral, clima. Y por otro lado vamos a tener factores bióticos. Estos van a ser los factores del ecosistema. Ahí nada más aparecen los factores abióticos, pero también tenemos los factores bióticos. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a caracterizar también tres tipos de ecosistema en general. Tenemos los ecosistemas terrestres, que pueden ser bosques, desiertos, sabanas, selvas, tundras, humedales, etcétera. Y por otro lado tenemos los ecosistemas acuáticos, como puede ser la reserva de la ballena azul en el Golfo de California, en la zona Pacífico, en la península de Baja California, como ejemplo de estos ecosistemas acuáticos, o el ecosistema de arrecifes que tenemos en el Caribe, etcétera. Y el tercer tipo de ecosistemas pues son los artificiales, de los que ya les he estado mencionando. Básicamente tenemos los urbanos,
tenemos los agrícolas y los ganaderos. Son ecosistemas creados o modificados por el ser humano. Vamos en resumen a decir entonces, si pasamos a la siguiente, que un ecosistema es una red viva de relaciones donde cada elemento vivo o no vivo, vivo o inerte, cumplen un papel para mantener el equilibrio del conjunto. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ahora, los ecosistemas están íntimamente relacionados con la forma de la geografía del terreno. Y en este sentido tenemos una relación muy estrecha entre ecosistemas y microcuencas. ¿Qué cosa es una microcuenca? Es la unidad más pequeña del sistema de drenaje de agua superficial dentro de una cuenca, dentro de un gran caso hidrológico o de ríos. Es el territorio donde el agua de lluvia escurre hacia un mismo punto de salida, generalmente el más bajo de salida de estas aguas. Normalmente va a ser un arroyo, una presa, un río delimitado por las divisorias de aguas o parteaguas, que son las crestas o partes altas de los terrenos. Una microcuenca es entonces una pequeña cuenca hidrográfica funcional, es la célula básica del sistema de drenaje que alimenta a los ríos principales, y en este caso de nuestra frontera tierra adentro, el río de la Laja, en toda esta subcuenca alta del río Laja. Vamos a revisar ecosistemas y microcuencas en términos técnicos. Pasamos a la siguiente. En general podemos describirla como un área típica de unas 100 a 10,000 hectáreas, aunque depende del contexto donde se den estas superficies. Va a tener como límites determinados los relieves o líneas divisorias que separan flujas superficiales. Entonces estos parteaguas están en las partes altas y van a estar de los dos lados del arroyo, la presa, la laguna o la parte baja de estas microcuencas. Y como decíamos, el elemento base son arroyos, cauces principales que recogen estos escurrimientos hacia afluentes secundarios. Pasamos a la siguiente, por favor. En términos de gestión ambiental, en términos de cómo se van dando las relaciones ambientales en estas microcuencas, podemos decir que se usan como una unidad de planeación, planificación, está mejor dicho, y de manejo porque permite analizar integralmente suelo, agua, vegetación, biodiversidad, uso del territorio. Y de esta forma nos están facilitando programas de conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, como puede ser reforestación, control de erosiones, infiltraciones, etc. Sirve también de escala práctica para el trabajo comunitario y la gestión local del agua. Otra parte interesantísima de estos ecosistemas y microcuencas es en la planificación urbana. Y en este sentido tenemos las unidades de gestión ambiental sostenibles. Aquí nos faltó la S. Las unidades de gestión ambiental sostenibles en un espacio geográfico está delimitado y caracterizado ambientalmente, donde se formulan criterios de uso de suelo, conservación, aprovechamiento conforme a sus potencialidades y restricciones ecológicas. Cuando se parte de las microcuencas como la base, las unidades de gestión ambiental sostenible se convierten en una unidad funcional del territorio que integra la dinámica hidrológica con la ocupación humana y el uso de los recursos naturales. Hablando más a precisión de estas unidades de gestión ambiental sostenible, bueno, ahí estamos viendo precisamente un mapa donde se encuentran todas las microcuencas. Vean en la parte inferior de la imagen, ahí está precisamente la presa Ignacio Allende, que es parte de una microcuenca. Luego tenemos la cuenca Támbula, Picachos, la Márgara, Támbula, Picachos, San Miguel de Allende, que es la cuenca donde está el Jardín Botánico Charco del Ingenio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta forma tenemos estas microcuencas que nos pueden ayudar, por un lado, a ordenar territorialmente el crecimiento o el desarrollo urbano, el desarrollo agrícola y el desarrollo pecuario, y por otro lado podemos también establecer los ecosistemas de toda esta parte del norte de Guanajuato a partir precisamente de su fisiografía. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a pasar a los ecosistemas del Alto Río Laja en general en forma muy, muy breve. Podemos decir que este ecosistema del Alto Río Laja
tiene climas y relieves del semidesierto, donde tenemos precipitaciones entre los 400 a 550 milímetros por año. Tenemos lluvias en verano marcadas que se van a extender ya hoy en día hasta los otoños. Los suelos típicos son piocén, vertisoles en fondos y planicies y leptosoles pedregosos en laderas de montañas. Tenemos también parches salinas en algunas depresiones donde se van a estar acumulando estas sales minerales. Tenemos unidades de vegetación, como pueden ser los bosques de encino, como pueden ser las vegetaciones de semidesierto, como pueden ser las vegetaciones riparias en torno a humedales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos matorrales microfilios, crasicaules, como el mezquite, como el huizache. Esto se refiere a matorrales, plantas bajas de múltiples especies, hojas, y crasicaules, que tenemos muchas especies que son especialistas en conservar el agua dentro de sus cuerpos. Estas son, entre otros, los cactáceas y las suculentas que tenemos en cantidades enormes en este semidesierto. También tenemos matorral microfilio, como habíamos dicho, crasicaule. En fin, vamos a pasar a la siguiente y seguimos describiendo el ecosistema del Alto Río Laja. Se cuenta también con riberas, humedales artificiales, bordos, presas, sauce con árboles de sauce en las orillas, el género Salix, álamos que fueron introducidos, entre otros, el Salamus populus, y tenemos también tulares, carrizales, etcétera, etcétera, etcétera. Mamíferos, tenemos el coyote como uno de los más grandes. Se han avistado también jaguares, algunos dicen que pumas también en toda esta región. Y eso va a ser característico porque nos van definiendo también un ciclo de alimentos donde, entre otros, a veces como presas, a veces como depredadores, se encuentran infinidad de diferentes aves. Tenemos aquí en esta zona de la subcuenca alta del río Laja lagartijos, tenemos víboras de cascabel de varias especies, tenemos interminable cantidad de animales tóxicos para el ser humano, como pueden ser arañas, como pueden ser algunos otros arqueodáctilos, ¿no? Con largos cuernos, y todo esto va a estar parte de este breviario de nuestro ecosistema del Alto Río Laja. En la cuestión hidrológica, pues tenemos unas variaciones intraanuales, recargas difusas en las laderas volcánicas que van a estar determinadas por las estaciones, pero también por la degradación que hemos tenido por el impacto del ser humano en los últimos años en la superficie de estos ecosistemas. Vamos a la siguiente, por favor, para hablarles de la dinámica y servicios ecosistémicos que nos proporcionan toda esta exuberante vegetación. Bueno, productividad estacional va a estallar con el verano, nuestra productividad, y va a caer en la época de secas. Los agaves, las cactáceas van a sostener a los polinizadores en esta época. Por cierto, por estas épocas se pueden observar bastantes ramas del quiote, de la pedestal, donde dan sus flores, sus frutos después, los agaves y algunas plantas del semidesierto con la que se hacen mezcales, como pueden ser, por ejemplo, diferentes cantidades de agaves, y que nos van a producir al final del día este tipo de licores, pero siempre interesadísimos en saber que incluso estas, con algunos camarones que vayan en el guiso, se pueden estar delimitando precisamente hasta dónde debe de llegar o no toda esta colección que tenemos de diferentes seres vivos en parte de esta diversidad estacional, relativamente estacional, que tenemos aquí en la parte alta del semidesierto. Tenemos también servicios clave, como es la control de erosión a través de las raíces del matorral, recarga de acuíferos, porque están los acuíferos fracturados. Tenemos también recargas en abanico a partir de las deltas de los arroyos, polinización, desde luego de los insectos, pero hay una mayor, que es la que va a estar constituida por los murciélagos, que también van a ser
parte de los polinizadores con los agaves, entre otras cosas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y en la siguiente podemos ver algunas presiones y riesgos que tenemos en torno al ecosistema del Alto Río Laja, presiones y riesgos para que, como sabemos, en el 2008 toda esta región fue declarada como parte del Camino Real de Tierra Adentro, 2010, perdón, y algunos poblados como San Miguel, como Guanajuato, fueron nombrados Camino Real de Tierra Adentro, y a partir de estos caminos se fueron integrando diversas comunidades. A partir de todo esto, otra parte que nos representa algo muy, muy simbólico, más allá de los ecosistemas del Alto Río Laja que se han trastocado y que se han destruido y de alguna manera dispersado. Por otro lado, tenemos entonces que en estos ecosistemas de alto relieve del río Laja, donde hay presiones y riesgos, pues bueno, hoy en día nos queda por ahí todavía tener estas ventanas de oportunidad. Estoy recordando, amigos, aquí en estos ecosistemas, presiones, riesgos, etcétera, cómo hemos creado una serie de desbalances en superficies y dinámicas de estos ecosistemas naturales y artificiales, precisamente a través de la inducción de especies que no son nativas y que tenemos desde árboles, tenemos desde los nueces de Castilla, por ejemplo, como otras plantas introducidas, todas las de ornato enormes, como pueden ser los huizaches y mezquites, pero ahora si nos permitieran, también podemos poner como parte de las propuestas de medio ambiente sano, con presiones y riesgos, pero con ecosistemas relativamente sanos, vamos a ver que existe una relación muy, muy íntima entre diferentes especies animales domésticas, como pueden ser en determinado momento los Arundodonax o el Ceinchus silaris o el pasto búfel en cuanto a la familia. También tenemos ya lo que llamamos hoy ganado mayor, como pueden ser las vacas, que a la vez se van a alimentar de estos zacates. Y al final de la cadena de alimento, pues vamos a estar nosotros, los seres humanos vivos, que vamos a estar precisamente teniendo un consumo, pues, sí, de estos productos, pero al final del día el campo, la tierra, se va a quedar solamente con los productos que tienen ahí una forma de introducción y que no son necesariamente nativas de este continente. Pasamos a la siguiente para revisar indicadores de salud ecológica. ¿Cómo nos pueden ayudar como indicadores de salud ecológica? Precisamente esto que habíamos estado revisando anteriormente. Y entonces tenemos aquí en estas imágenes, déjenme buscarlas. Bueno, tenemos ahí, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenemos en valor algunas de las cosas que son importantes a veces referir en torno a las microcuencas. Por ejemplo, entre otras, la narrativa. El agua es escasa en tierra seca, como el paisaje guarda y mueve el agua en la superficie. Los murciélagos, ¿qué función van a realizar en la polinización de agaves? La geología de la frontera entre suelos sedimentarios y volcánicos pues está también enriquecida con las piedras metamórficas. El camino real de tierra adentro y un sistema de bordos de ingeniería hidráulica pues le van a dar también una característica específica a esta región que son los Altos de Guanajuato. En esta región tenemos más de 100 sitios arqueológicos prehispánicos, más de 300 capillas de indios y 30 comunidades originarias. Somos el municipio que mayor cantidad de pueblos originarios tiene. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosa es un ecosistema de viñedos y qué tareas tenemos pendientes? Bueno, primero, la puesta en valor de estos productos es lo que vamos a llevar a una plataforma digital donde vamos a estar compartiendo
a partir de el financiamiento de esta plataforma digital por la Secretaría de Turismo. La idea es que la hagamos los actores del turismo, los ciudadanos de estos destinos que les estoy mencionando son San Diego, San Felipe, Dolores y San Miguel de Allende, básicamente. Parte de Querétaro, parte de San Luis mismo, en fin, toda esta zona va a ser básicamente nuestra zona de estos ecosistemas en estas microcuencas que nos van a ser realmente importantísimas para tratar de llevar una gestión territorial también de manejo sostenible. Recuerden la importancia de tener nuestras unidades de gestión ambiental sostenible a partir precisamente de las microcuencas. Una vez que tengamos todo eso, vamos a hacer un catálogo de nuestros productos y a partir de este catálogo yo puedo ofertar desde esta región, donde además de estar el semidesierto o estar la frontera con las zonas volcánicas, está ya dándose un paisaje de viñedos en estos lugares. Y así nuestro catálogo de productos, entre otras cosas, va a tener como objetivo buscar nichos de destino dentro del propio turismo de vinos. Y es ahí donde van a entrar estos ecosistemas de los vinos, pero no quiere decir que el ecosistema esté sobre la parte cultural, sobre la parte natural. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y ahora en la siguiente podemos ver cómo vamos a tener en nuestro catálogo de productos diferentes nichos del enoturismo. Podemos tener enoturismo boutique, podemos tener enoturismo con grandes espacios públicos por si se quieren realizar juntas ejecutivas. En fin, vamos a tener un enoturismo muy, muy variado, como variadas son sus especies. Podemos tener catas directamente en campo con las fragancias, con los olores de nuestros vinos, etcétera, etcétera. Y de esta forma vamos a tener segmentos de luxury, de descanso, de lujo, de naturaleza, también vamos a tener algunos otros ecosistemas mixtos entre ellos. Y bueno, ya para la producción del vino, en este ecosistema del viñedo, es importantísimo no dejar a un lado la cadena de valor de las empresas turísticas. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro se acuerdan también de estos tipos de segmentos de turismo, pues vamos a tener el segmento cultura, el segmento aventura, donde se pueden compaginar muy bien precisamente con eh, estos segmentos de turismo, con el segmento de turismo de los vinos. ¿Qué tareas nos quedan pendientes? ¿Qué tareas les estamos proponiendo a los actores del turismo? Bueno, entre otras, tener una evaluación de nuestra cadena de valor turístico, mínimamente hacer un FODA, saber cuáles son nuestros puntos flacos, cuáles son nuestros puntos firmes, fuertes, saber qué oportunidades tenemos hoy en día en torno a esta plataforma digital de gestión del ecosistema de los viñedos que está proponiendo la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. Me parece muy relevante que participemos como actores turísticos en esta, que tengamos comunicación, que tengamos estos puntos de referencia y que la hagamos más grande. Por ahí si se meten en su ChatGPT, pregúntenle qué tipos de redes, plataformas digitales existen en torno a los viñedos en el mundo, a los viñedos de Bordeaux, a los viñedos de La Rioja, a los viñedos de Piamonte, a los viñedos incluso en California, y van a ver que existen estas redes de gestión. Estas redes de gestión al final del día te van a tratar de resolver los problemas como visitante de la forma más eficiente, eficaz y efectiva. Por eso nos parece importantísimo, más allá de la promoción turística que hagan los municipios y la propia Secretaría del Estado, pues bueno, nos está proponiendo aquí también que tratemos de revisar nuestros catálogos de productos turísticos, de oferta turística y que, entre otras cosas, tengamos una evaluación para empezar de nuestra cadena de valor turístico.
La siguiente, por favor. Ahí está la cadena de valor turístico que la pueden ir revisando. Ya para esta cadena, que se empieza a ver antigua, pues bueno, vamos recordando algunos de estos eslabones. El primero es el propio destino. Tenemos aquí en la zona destinos patrimonio cultural de la humanidad como San Miguel de Allende, tenemos pueblos mágicos como Comonfort y Dolores Hidalgo, y tenemos algunas zonas urbanas cercanas de antiguos cascos de exhaciendas, como es el caso de San Diego de la Unión, que tiene a dos de las grandes señoras haciendas, que son Noria de Alday y la otra pues sería ni más ni menos que San Juan Pan de Arriba, que por cierto va a donar parte de sus terrenos. ¿A qué creen? A que se construyan escuelas, justo en torno a el destino. Después del destino tenemos la transportación, cómo andamos en transportación a los viñedos, del aeropuerto a los viñedos, de los viñedos al aeropuerto, del aeropuerto a San Miguel, a Dolores, a otro destino turístico de este tipo, y de repente pues no tengamos transporte adecuado. También es importante hoy en día agregar también la infraestructura política. ¿Cómo está compuesta todos estos agentes que para bien o para mal van a estar involucrados en esto que es un mejor sistema, un mejor ecosistema productivo? Una vez que tienes evaluada tu cadena de valor turístico, pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí, bueno, recordarles lo que ya les habíamos dicho, esto de tener muy en cuenta los aspectos del contexto del medio ambiente, gobernanza, economía, sociedad y los más importantes para el turismo, que es los ecosistemas y la cultura. Siguiente, por favor. Aquí están de nuevo entonces estas tareas. Traten de meterse a la página de esta plataforma digital sobre los viñedos. Lo pueden encontrar en la siguiente dirección. Pongan ahí Viñedos Guanajuato, o pueden poner también Secretaría de Turismo del Estado, y ya de ahí buscan la plataforma de gestión de los viñedos. Es importante que pasemos esta voz. Va a ser importante que vayamos mostrando una identidad hacia nuestros destinos, y dentro de nuestros destinos esta nueva posibilidad de conocer los viñedos de diferentes tamaños, de diferentes presupuestos, de diferentes formas. También vamos a tener por ahí, junto con todo esto, una oferta turística inmensa, tanto en estos municipios que conforman el alta cuenca del río Laja en su forma más directa, pero si a esto le agregamos 4 categorías para diferenciar nuestras ofertas turísticas en nuestros destinos, pues tratemos de que sean auténticos, únicos, irrepetibles y excepcionales. Bueno, estamos llegando casi al final de la presentación. Junto con ello, les recordamos, traten de tener también muy presente, además, nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio turístico. Y junto con ellos tratemos de combinarlos con estos ecosistemas desde la vid, desde las producciones de uva para vino, y a partir de esta forma tratemos de socializar y de conectar entre nosotros mismos. En fin, será importante tener esta identidad con bastantes actores del destino. También será importante que tratemos de buscar en nuestro patrimonio natural, cultural y turístico lo auténtico, lo único, lo reparable y lo valioso. Y a todo esto le tratemos de formar un guión turístico, a todo esto tratemos de ir conformando entonces nuestra historia de cómo ofertar toda esta región. Y para gestionar nuevos productos, no olvidemos la innovación y desde luego la sostenibilidad. Hasta acá llegamos por ahora a esta introducción de lo que serían los ecosistemas de los viñedos. Los esperamos en la siguiente emisión de Frontera Tierra Adentro. No nos despedimos sin antes darle las gracias al equipo técnico de Dragón Estéreo y desde luego a nuestro director ejecutivo, Luis Alvarado. Aquí te saludamos también, Luis.
Gracias, gracias por todo. Y los invitamos a que gocen de noviembre. Viene este primer, bueno, ya tuvimos el primer fin de semana, viene este segundo fin de semana, ya con temperaturas un poquito más bajas, pero con unos días transparentes que realmente han estado espectaculares. Nos vemos así pues en la siguiente emisión de Frontera Tierra Adentro, la agenda de todos. Gracias, Dragón Estéreo. Nos vemos hasta la siguiente. Arturo Morales les dice hasta entonces.